Qué gusto saludarte. Mi nombre es Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central de Phoenix, Arizona, y me acompaña mi esposa. Evelia Rodríguez. Y te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Deseamos que este mensaje de Dios toque tu corazón y sea de grande bendición para tu vida. Y te animamos para que nos acompañes cada domingo en una nueva transmisión. Disfruta de este mensaje de Dios para ti. Muy buenos días, les habla el pastor Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central. Es un gusto volver a saludarles como cada domingo y estudiaremos la palabra de Dios en el Salmo 18, el versículo 1 en adelante. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia y sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Esto dice el Salmo 18. Y estamos con el tema, y este sería nuestro último tema, acerca de salud emocional. Y queremos terminar y hacer una especie de continuación acerca del dolor. Así que estaremos hablando del dolor, la segunda parte. Cuando experimentamos una pérdida significativa, podemos caer en primer lugar en las profundidades del dolor y tener dificultades aún para respirar. Luego, cuando salimos a la superficie, solo hacemos olas, pero no nadamos hacia un destino real. Por esa razón, a ese dolor se le llama luto. Cuando se sienta atrapado en el dolor, reconozca que cuenta con un libertador que evitará que se ahogue en las profundidades de la desesperanza. Y de eso es lo que estaba hablando el Salmo 18. Y vea el versículo 16, me encanta porque dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Cuando estamos sufriendo dolor, esto es lo que experimentamos, como si estuviéramos ahogándonos. La promesa de Dios es que Él envía desde lo alto, porque incluso nosotros pudiéramos pensar que Dios está muy lejos, pues de donde Dios esté, que quiero hacer una aclaración, Dios lo llena todo. Dios es omnipresente, así que está en todo lugar. Pero cuando nosotros sintamos, cuando nosotros sentimos que Dios está demasiado lejos o que está muy alto en los cielos, desde lo alto envía Él, nos toma y nos saca de las muchas aguas. Esa es su promesa. Así que por mucho que con frecuencia deseemos ignorarlo o negarlo, la verdad es que el pasillo de nuestras vidas tiene su lado difícil también. Si de verdad quieres descubrir lo que te hace único y quieres ser usado por Dios en el proceso, has de estar dispuesto a echarle una mirada dura
a estos cuadros de tus experiencias dolorosas. Es decir, hay que enfrentar el dolor que estamos padeciendo. Hay que reconocer que estamos en luto. No estoy hablando de cuando se cayó la cabeza de la Barbie o de Batman, o de cuando tu novia o tu novio terminaron contigo, sino de cuando tu umbral de dolor fue probado y tu resistencia fue estirada hasta el límite. Estamos hablando de divorcio, de abuso, de muerte, de alcoholismo, de cáncer, de depresión, de pérdida del trabajo, de bancarrota, de desórdenes alimenticios, de pérdidas de bebés, de suicidios, de abortos, de amantes y de mil cosas más que pueden ocurrir en nuestra vida y que nos causan dolor. La diversidad de productores de dolor son realmente numerosas. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar si está viviendo en dolor. Y hágase este tipo de preguntas. ¿Me siento solo y aislado? ¿Siente que está viviendo en forma mecánica, es decir, no más? ¿Está viviendo, subviviendo, superviviendo o sobreviviendo más bien? ¿Está resentido con Dios por haber permitido que sucediera esa pérdida? Porque en ocasiones cuando sufrimos pérdidas, al primero que le echamos la culpa es a Dios. Porque ¿que no es todopoderoso? ¿O que no es bueno? Entonces nuestra conclusión lógica es, si es todopoderoso, pudo evitarlo y por lo tanto no quiso. Y si no quiso, es que entonces no es bueno. O si es bueno, pero no lo hizo, es que no es todopoderoso. Pero es una conclusión muy errónea. Dios todo lo puede y Dios es bueno. Pero tenemos que identificar si estamos resentidos con Él. Se preguntan una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ocurrió esto? Se siente sobrecogido sin saber qué hacer o a dónde ir. Se siente angustiado por causa de su pérdida. Sueña despierto muy seguido respecto a su pérdida. Siente enojo, amargura por lo que sucedió. Es decir, tiene que identificar si está viviendo el dolor. Siente que no puede perdonar a quien provocó su pérdida. Porque el perdón no se otorga en beneficio de la persona agresora. El perdón se otorga en beneficio nuestro. Sueña por las noches con su pérdida. Concibe la vida como una lucha vacía y sin recompensas. Se siente impotente al saber que muchos otros también están sufriendo. Es decir, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Porque a veces así nos sentimos. Se pregunta qué clase de Dios permite el sufrimiento. Y aquí es donde muchos batallamos y muchos nos concentramos en este pensamiento. ¿Qué clase de Dios permite que suframos? ¿Cómo es posible si nos quiere tanto, si nos ama tanto? Visualiza a Dios como alguien que no se involucra y que no tiene compasión de nuestro dolor. Es decir, es un ser sádico quizás, no sé. ¿Dónde está ese Dios amoroso del que tanto habla? Y entonces les damos más vueltas y más vueltas. Si alguna de las respuestas a estas preguntas es un sí, probablemente esté viviendo en dolor y es importante salir de él. Dice de nuevo el Salmo 18, pero ahora el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Sabe cuál es uno de nuestros problemas cuando identificamos el dolor en el que vivimos? Es que entonces nos quedamos ahí. Es que no clamamos a Dios. O en ocasiones tocamos la puerta, pero nos vamos antes de que abra. La palabra de Dios dice, llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Pero tocamos la puerta y ¿qué hacemos? Nos damos la media vuelta y nos vamos antes de que Dios abra la puerta. Dios promete abrir, Dios promete escuchar, Dios promete dar consuelo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Él escuchó desde donde sea que Él esté. ¿Sabe qué? Y Él está aquí. Él escucha y presta atención.
En segundo lugar, acuda al Señor con honestidad. Se necesita valor para ser completamente honesto consigo mismo y aceptar los sentimientos de profunda tristeza y dolor emocional. Algunos niegan la realidad de su luto de tal forma que bloquean su capacidad de experimentar el dolor verdadero. La gente puede hacer muchas cosas para esconder o ignorar su sufrimiento y no reconocerlo y elaborar la pérdida. Como resultado, su dolor no es saludable y se vuelve crónico, convirtiéndose en obstáculo para alcanzar su madurez emocional. La tristeza no saludable o no resuelta es una barrera que impide recibir amor y consuelo de Dios. Es decir, cuando no dejamos que el dolor verdadero pase, no vamos a poder recibir el amor de Dios y el consuelo de Dios. Vean lo que Jesús dijo en el Sermón de las Bienaventuranzas. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se da cuenta? Dese tiempo para llorar. Pero llega el momento en que usted va a recibir consolación. Recíbala de parte de Dios. Dios quiere consolarle, Dios quiere abrazarle, Dios quiere fortalecerlo, Dios quiere enjugar sus lágrimas. Dios no ignora su pérdida o su dolor. No es que es insensible a él. No es que usted piense, es que déjenme sufrir o déjenme llorar a solas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que llegado el momento hay que secar las lágrimas. Hay que permitir que Dios nos consuele y nos fortalezca. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Sea honesto con Dios, porque en ocasiones tenemos un dolor reprimido en el cual negamos la tristeza. Y entonces decimos, esto no me puede estar pasando. O hay dolor solitario, donde tenemos recuerdos selectivos y decimos, no quiero volver a pensar en ese accidente automovilístico o no quiero volver a pensar en eso que me pasó. Y entonces es un dolor solitario o un dolor aislado, donde la participación emocional es mínima. Y decimos, no voy a permitir que me vuelvan a herir de esa manera y nos cerramos emocionalmente. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir de nuevo. Pero es parte de la vida. ¿Cuántas veces no se ha golpeado una rodilla? ¿Cuántas veces no se ha golpeado el dedo pequeño de su pie izquierdo? Y junto a la cama. No por eso se va a cortar el dedo o va a quitar la cama. De hecho, no la quitamos, no hacemos tales cosas. O tenemos dolor intelectualizado, donde tratamos de explicar racionalmente los eventos y a veces tratamos de consolarnos diciendo, bueno, pudo haber sido peor. Pues en parte podemos tener razón, pero hay que sufrir el dolor, es decir, hay que experimentarlo, hay que pasar por ese proceso de dolor. Permítase que le duela. No quiere decir que no le va a doler, sí le duele. No se aguante las lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero a veces tenemos dolor invertido, de modo que volvemos a reaccionar en forma inmadura y llegamos a decir, es increíble que haya hecho un berrinche como un niño de 5 años. Pues sí, a veces llegamos a hacerlo eso. O tenemos un dolor inmortalizado, donde tenemos la incapacidad de aceptar la pérdida. No la aceptamos. Y llegamos a decir, él siempre o ella siempre será parte de mi vida. Si ya se fue, ya no es parte de su vida. Y esto no es ser insensible, sino es ayudarle a que pase por el proceso de dolor, por el proceso de luto. Es decir, permítase que le duela. Y cuando le duela, ¡ay! ¿No es cierto que exclamamos así? O simplemente si le duele, permítase llorar. Llore. El Señor puso las lágrimas en nuestros ojos precisamente para
desahogarnos. ¿Qué significa? Fíjese bien de lo que estábamos hablando. El Salmo 18, 16, donde Él está hablando de que envió desde los cielos y nos rescató de las profundas aguas. Eso es desahogarse. Eso lo puso en nuestro mecanismo de defensa. Eso lo puso en nosotros, en nuestro organismo, para desahogarnos. Permítase llorar. Llore. El Señor le va a consolar. Y dice que es bienaventurado si lo hace. Las complicaciones emocionales enfermizas aparecen cuando bloqueamos o impedimos que el proceso de luto siga su curso. Hay que permitir que siga. ¿Alguna vez se ha dicho a sí mismo, voy a salir de esto? ¿Soy capaz de manejar esta situación para bien? ¿Debo controlarme y seguir adelante? ¿Acaso no soy capaz de seguir con mi vida? Estas declaraciones condenatorias a menudo expresan que esperamos demasiado de nosotros mismos y no queremos que se requiere de un proceso lento para lograr la restauración. No reconocemos que se requiere de un proceso lento para lograr la restauración. Es decir, la restauración y la salud emocional no llegan de la noche a la mañana. Es algo con lo cual tenemos que estar trabajando constantemente. Pero lo más importante es llegar a Él, es llegar al Señor y permitir que Él nos consuele, permitir que Él enjuague o enjugue nuestras lágrimas, las limpie. Permítale al Señor hacer su trabajo. Existen algunas etapas del duelo, porque algunos lo hablan de las etapas de negación, de aceptación y cosas por el estilo, de enojo, pero no son peldaños de una escalera por las que se transita en un orden específico. En realidad, la gente no pasa por todas ellas de manera predecible, de modo que no podemos decir, primero es esto, y luego es esto, y luego es esto. No es de esa manera. Cada persona es singular en su manera de elaborar el sufrimiento. Lo maravilloso de esto es que nuestro Dios entiende cómo somos y Él nos lleva en el proceso dependiendo de cómo somos y de nuestra personalidad. Algunas de las etapas pueden variar en grado de intensidad, quizás otras se pueden saltar y algunas otras se pueden repetir. Concédase permiso para experimentar las etapas del sufrimiento confiando en que Dios le hará recuperar su vida. Dios le hará recuperar su vida. Permítase que el Señor lo haga. Vea lo que dice el Salmo 71:20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Porque cuando sufrimos dolor, en ocasiones sentimos que estamos derribados en el suelo, pues el Señor nos levanta y esa es su promesa, que Él nos va a levantar. Creo que la semana pasada estábamos hablando de que nuestro Dios es torre fuerte, su nombre es torre fuerte y dice el Salmo, a Él correrá el justo y levantado será. Levantado, de eso estamos hablando, de modo que sea honesto, dígale Señor me duele y permítase llorar, llore, porque es parte de ese proceso que le va a ayudar a sanar. Él nos ha hecho ver muchas angustias y males, pero dice que nos va a volver a dar vida y nos va a levantar. Permítale a Dios levantarle. Concluyendo, todos hacen luto de manera diferente, pero todos deben pasar por ese proceso para sanar. No hay otra manera para sanar, hay que pasar por ese proceso. Cuando confiamos al Señor nuestra vida, el dolor disminuye poco a poco y Él restaura el gozo en nuestro corazón. Y algún día, si no es en esta vida, entonces será en la vida por venir, como en el caso de los discípulos. Por fin entenderemos que Dios puede tomar esas terribles pérdidas y convertirlas en fuente de gozo para nosotros. Vea lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ya que hacemos mención de ellos. Juan 16:20.
vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo fue el momento en que el Señor les dice esto a los discípulos? Cuando ellos sufren la pérdida de Él, de su Señor, su Maestro, su guía, el que iba a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento, el que iba a restaurar la gloria de Israel, se iba a ir. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y algunos de ustedes pueden decir, pero eso no es comparable. Pues era el Señor el que se iba, pero iba a resucitar. Pero eso los discípulos no lo habían entendido. Y aquí es donde radica lo maravilloso de todo esto. Los discípulos no habían entendido que Él se iba a levantar de entre los muertos. Ellos llegaron a pensar que eso era el final. Como muchos de nosotros llegamos a pensar en nuestro dolor, que eso es el final, que eso nos va a destruir, que eso nos va a mantener derribados y destruidos. Y el Señor Jesucristo, antes de que ocurra, les dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que, recuérdelo, el Señor le dice, tu tristeza se va a convertir en gozo. ¿Cuándo? No lo sé, pero permite que el Señor lo haga. Y en el tiempo de Dios, Él lo va a hacer. Lo que tienes que hacer es confiar en Él. Confía en el Señor. Tu tristeza y tu dolor se van a convertir en gozo. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Qué maravilloso es poder entender y recordar y reconocer que en nuestro dolor, en nuestra angustia, tú envías desde lo alto y nos levantas y nos rescatas de las profundidades de las aguas. Padre Santo, gracias porque no nos dejas ahogarnos en nuestro dolor. Gracias porque tu promesa es verdadera. Nuestra tristeza se va a convertir en gozo, en alegría. Diría otro salmo que tú vas a convertir nuestra tristeza en baile, en alegría. Qué maravilloso es eso, Padre. Permite, Señor, que todos aquellos que están sufriendo dolor, que aquellos, Señor, que están padeciendo el luto, puedan permitir, Señor, que tú les sanes, que tú les consueles, que tú limpies sus lágrimas, pero que ellos se permitan pasar por ese proceso, que les duela, que lloren, porque los que lloran son bienaventurados, porque van a recibir consolación. Que puedan recordar eso, Padre Santo. Te lo ruego y te agradezco tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.